Mm. Ajá, buenos días muchachos. Bueno, bienvenidos a esta prepa con nuestra preparadora de histología ad honorem, Laura Sojo, donde vamos a hablar acerca del tejido nervioso. Bueno, Laura, bienvenida. Cuando quieras puedes empezar. Ok, hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a hablar del tejido nervioso, que sería el último tejido de los 4 tejidos fundamentales del organismo. ¿Me escucha bien? Ok. Em, ya vimos el tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y hoy vamos a hablar sobre el tejido nervioso. El sistema nervioso está formado solamente por tejido nervioso. A diferencia, por ejemplo, del aparato digestivo, que está formado por tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular, lo que denomina el sistema es que solamente está formado por el mismo tipo de tejido. Entonces, el sistema nervioso solamente está formado por tejido nervioso. Ahora, ¿quién forma el tejido nervioso? El tejido nervioso está formado por neuronas y neuroglía. Las neuronas son las células parenquimatosa que se encarga de llevar a cabo la función principal de ese tejido, la transmisión de los potenciales de acción, la conducción de la información. Ahora, la neuroglía son el conjunto de células que le van a dar ese estroma, ese sostén, ese soporte tanto metabólico como mecánico a las neuronas. El sistema nervioso, perdón, lo podemos clasificar desde 2 puntos de vista. Tenemos la clasificación desde el punto de vista anatómico, que sería sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y la clasificación funcional es sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Entonces, la, la clasificación anatómica es de acuerdo a la localización anatómica, valga la redundancia. El sistema nervioso central sabemos que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y ya nervioso periférico. Por otro lado, la clasificación funcional es de acuerdo a cómo es la inervación. El sistema nervioso somático es el que se encarga de dar esa inervación a lo que es el músculo estriado esquelético, que está bajo el control de la voluntad. Entonces, cuando hablamos de inervación somática, es aquella que está bajo el control de la voluntad, que sería el músculo estriado esquelético. Ahora, el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo no está bajo el control de la voluntad. Tanto este es el que inerva al músculo liso, a las glándulas y al músculo estriado cardíaco, que no lo podemos contraer cuando nosotros queramos, o sea, no está bajo el control de la voluntad, es algo independiente. Ese es lo que se llama eferencia visceral. Entonces, la inervación somática bajo el control de la voluntad, la inervación visceral es el sistema nervioso autónomo, músculo liso, músculo estriado cardíaco y las glándulas. Ahora, vamos a hablar un poco de las neuronas. Las neuronas, bueno, sabemos que son, como ya mencioné, la célula parenquimatosa del tejido nervioso. Las neuronas tienen un cuerpo celular, citoplasma, núcleo y unas prolongaciones. El cuerpo celular de la neurona también recibe el nombre de soma o pirenóforo. Y dependiendo del número de prolongaciones puede variar su forma. Tenemos el citoplasma, el núcleo, como ya habremos visto cuando estudiamos células, y tenemos una serie de prolongaciones. Ahora, estas prolongaciones se dividen en 2 tipos. Las dendritas, que son prolongaciones aparentes de las neuronas, generalmente son múltiples, y son las que reciben esa información y la llevan hasta el cuerpo neuronal o soma. Y se recibe el nombre de axón. Las neuronas también las vamos a clasificar. Y las vamos a clasificar desde 3 puntos de vista. Según el número de prolongaciones, las neuronas se pueden clasificar en monopolares o pseudounipolares, bipolares o multipolares. Las monopolares tienen una sola prolongación, pero en el adulto estas neuronas solo están en la vida embrionaria. En el adulto tenemos
neuronas pseudounipolares, o sea, neuronas, como podemos ver aquí, que tienen una sola prolongación que luego de un trayecto corto se divide en dos, como una T. Esas son las pseudounipolares. Una de las prolongaciones va a ser el axón y la otra va a ser la dendrita. Un ejemplo de esta es la neurona sensitiva, que se localiza en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Son neuronas pseudounipolares. Las neuronas bipolares tienen dos. Un ejemplo de este es la neurona que podemos ver en las células bipolares de la retina. Y las neuronas multipolares tienen más de dos prolongaciones. Una sola prolongación que es el axón y el resto que son las dendritas. Por ejemplo, las motoneuronas que están en la corteza motora en el cerebro o las motoneuronas alfa que están en el asta anterior de la médula espinal. Desde el punto de vista de la longitud del axón, se clasifican en tipo Golgi 1, que son neuronas que tienen axones largos, que el soma neuronal está en la sustancia gris, ya vamos a ver más adelante qué es sustancia gris. Pero como el axón es tan largo, abandona la sustancia gris y alcanza la sustancia blanca y son axones mielínicos, que están recubiertos de vaina de mielina. Las neuronas tipo Golgi 2 es lo contrario, tienen axones muy cortos que se quedan en la sustancia gris, donde está también el soma de esa neurona, y no tienen vaina de mielina porque son muy cortos y solo están allí en la sustancia gris, y como la sustancia gris no tiene vaina de mielina, son axones amielínicos. Y según la función de estas neuronas, las vamos a clasificar en motoras, sensitivas o interneuronas. Las interneuronas conectan a dos tipos de neuronas. Pueden conectar una neurona motora con una neurona sensitiva o conectar dos neuronas motoras, etc. Son las más abundantes. Las neuronas motoras son las que van a llevar la información hacia el órgano efector, ya sea un músculo liso o una célula glandular. En este caso vamos a tener también, como vimos anteriormente, la clasificación funcional. Pueden ser motoras somáticas o motoras viscerales. Y las neuronas sensitivas son las que reciben información y la llevan hasta el sistema nervioso central. Igualmente puede ser una inervación sensitiva, somática o sensitiva visceral. Ok, eso en cuanto a las neuronas. Ahora vamos con el estroma, que es la neuroglía. Este conjunto de células que forman la neuroglía se van a dividir en si son del sistema nervioso central o si están en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a tener a los astrocitos, que a su vez se dividen en protoplasmáticos o fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos son los que tienen ramificaciones abundantes y gruesas y están principalmente en la sustancia gris. Y además estos cumplen una función muy importante, es que forman las membranas limitantes gliales. La externa, que está debajo de la pía madre, y la interna debajo del epéndimo. Los astrocitos fibrosos reciben ese nombre porque tienen una mayor cantidad de proteína ácida fibrilar glial y sus prolongaciones son más delgadas y menos numerosas. Y están principalmente en la sustancia blanca y formando también la barrera hematoencefálica, que más adelante se la explica. Los oligodendrocitos son otro tipo de células del sistema nervioso central, de la neuroglía del sistema nervioso central, que se encargan de formar la vaina de mielina de los axones que están en el sistema nervioso central. Los axones, ya sabemos que la función de la neurona es conducir un impulso nervioso. Ahora, ese impulso nervioso se través del axón, pero para que esa conducción sea más eficaz, los oligodendrocitos sintetizan una estructura que se denomina vaina de mielina, que recubre al axón y va a funcionar como una especie de aislante eléctrico. Imaginemos como un cable que está recubierto de plástico como para que no se pierda ese impulso eléctrico. Al igual pasa con los axones. Están recubiertos de vaina de mielina, el principal componente de la vaina de mielina es lípidos y eso permite ser como un aislante eléctrico. Los que se encargan de sintetizar esa vaina de mielina en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Luego tenemos a las células primarias, que son células que se encuentran recubriendo las cavidades en el encéfalo y también recubren el conducto ependimario en la médula espinal, que
conducto que está en todo el centro de la médula espinal, pero no piensen que es un hueco súper grande, no, en verdad es un conducto pequeñito que tiene un diámetro incluso menos de un alfiler en condiciones normales. Las células ependimarias recubren este conducto y estas cavidades, y en este conducto es donde circula el líquido cerebroespinal. A su vez, estas células se especializan principalmente en los ventrículos laterales y forman una asociación con los vasos sanguíneos y constituyen unas estructuras que son las llamadas plexos coroides, que son los que se encargan de sintetizar ese líquido cerebroespinal. Vamos con la siguiente célula, la microglía. La microglía es como los que se encargan de esa función fagocítica en el sistema nervioso central. Se originan de las unidades formadoras de colonias de monocitos, granulocita monocítica, que son células que también originan a los monocitos de la sangre, que son los que originan a los macrófagos. Entonces la microglía se pudiera decir que tiene una función como la de los macrófagos en tejido conectivo. Pero como el sistema nervioso no hay tejido conectivo, necesitas tu propia célula especializada que te cumpla esa función macrofágica, y esa es la microglía. Y los polidendrocitos que, bueno, tienen múltiples funciones, variadas, pueden hasta incluso originar oligodendrocitos o astrocitos. Esos son los polidendrocitos. Ahora vamos con la neuroglía del sistema nervioso periférico, que serían las células de Schwann, los anficitos y la teloglía. Las células de Schwann son las que se encargan de sintetizar la vaina de mielina de los axones en el sistema nervioso periférico. O sea, en los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y las células de Schwann forman la vaina de mielina en el periférico. O sea que la vamos a encontrar, por ejemplo, en un corte de un nervio con axones mielínicos. Los anficitos son los que se forman ese estroma, más que todo en los ganglios nerviosos, y la teloglía es el que forma el estroma en las terminaciones nerviosas encapsuladas. Okay. Rapidito para recordar perdón, lo que es una sinapsis. Las sinapsis son esas comunicaciones especializadas entre las neuronas, básicamente. Entonces es una comunicación especializada que permite la transmisión del impulso nervioso desde una neurona a otra. Se puede clasificar de muchas formas. Por ejemplo, desde el punto de vista morfológico, si son axodendríticas, axosómicas o axoaxónicas, si son excitadoras o inhibidoras, pero la principal clasificación es sinapsis eléctricas o sinapsis químicas, que sería dependiendo del mecanismo mediante el cual se transmite el impulso nervioso. Entonces, las sinapsis eléctricas, en este caso las neuronas están comunicadas entre sí por uniones tipo nexos. Recordemos que una unión tipo nexo comunica el citoplasma de ambas células. Por lo tanto, permite el flujo libre de iones de una célula a otra y es de forma bidireccional. Las sinapsis químicas, por otro lado, utilizan una sustancia química que se denomina neurotransmisor, que es el que va a permitir la transmisión del impulso nervioso. Y una sinapsis química necesita, para transmitir el impulso nervioso, el terminal presináptico de la neurona presináptica, que es de donde se va a liberar ese neurotransmisor, la hendidura sináptica, que es el espacio que va a atravesar el neurotransmisor, y en la membrana postsináptica vamos a encontrar el receptor, que es específico para ese neurotransmisor. El neurotransmisor se une a su receptor y entonces de esta forma permite la transmisión del impulso nervioso. Ok, ahora vamos con el sistema nervioso. De la clasificación anatómica, recordemos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Algo importante es que el sistema nervioso central, neuronas y neuroglias, se organizan formando sustancia gris y sustancia blanca. La podemos ver así cuando hacemos un corte a simple vista. La sustancia gris se denomina así porque se ve como gris y está básicamente, desde el punto de vista histológico, formado por somas neuronales, axones cortos y amielínicos, y principalmente astrocitos protoplasmáticos. O sea, hay muchas células de la neuroglía, pero principalmente astrocitos protoplasmáticos. Esa es la sustancia gris, como podemos observar aquí. Donde vemos cuerpos neuronales es sustancia gris. La sustancia blanca, por otro lado, no tiene cuerpos neuronales, tiene axones mielínicos, tiene células que forman la vaina de mielina, o sea, oligodendrocitos,
y astrocitos fibrosos. Ahora, ¿por qué blanca? Porque la vaina de mielina, como está formada por lípidos principalmente, a simple vista se ve como una coloración blanquecina, entonces por eso recibe el nombre de sustancia blanca. La sustancia gris, como no tiene axones mielínicos, sino que los axones son amielínicos, no se ve blanca y por lo tanto tiene esa coloración como más oscura. Esta organización de sustancia gris y sustancia blanca la vamos a ver en el sistema nervioso central. ¿Qué órganos forman el sistema nervioso central? Bueno, el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y tallo encefálico. El tallo encefálico a su vez está formado por mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo raquídeo. Y bueno, la médula espinal que también forma parte del sistema nervioso central. La organización de la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central es: en el encéfalo, la sustancia gris, bueno, principalmente en el cerebro y en el cerebelo. La sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Lo opuesto sucede en la médula espinal. En la médula espinal, la sustancia gris es central y la sustancia blanca periférica. Vamos a hablar un poquito sobre el cerebelo, que es este órgano que podemos ver aquí, que se localiza justo detrás del tallo cerebral. El cerebelo, el sistema nervioso central, también se organiza como dijimos anteriormente. La sustancia gris periférica y la sustancia blanca central. Ahora, algo particular de la corteza del cerebelo es que se dispone formando unas hojas cerebrales, o sea, como una especie de pliegues. La periferia, o sea, todo lo que es la superficie externa de las hojas cerebrales es sustancia gris. Y el centro o el eje de cada hoja cerebral está formada por sustancia blanca. Todo esto es sustancia gris, la periferia, y lo que estoy señalando ahora es la sustancia blanca, que sería como el centro. Aquí vemos un corte de mayor aumento y vamos a ver cómo se organiza la sustancia gris del cerebelo. En el cerebelo, la sustancia gris se organiza formando tres capas, que de afuera hacia adentro son capa molecular, que es la más externa, podemos ver aquí todo. Este es un corte de cerebelo con mayor aumento, por ejemplo, de una hoja cerebral, esta parte. Entonces le hacemos más aumento y vemos aquí cómo es la sustancia gris y la sustancia blanca central. Y la sustancia gris organizada, la capa externa, capa molecular se llama. Luego la capa media, que es la capa de células de Purkinje, que está formada por estas células que vemos aquí, que son células de gran tamaño, que se denominan células de Purkinje. Esa es la capa media. Y la capa más interna de la sustancia gris del cerebelo es capa granulosa interna. Entonces es fácil de recordar, porque si decimos granulosa interna, ya sabemos que granulosa interna es la capa más interna, las células de Purkinje la capa media y la capa molecular, que es la capa más externa. Esa es la sustancia gris. Y bueno, el centro de cada hoja cerebral, el eje, es sustancia blanca. Aquí tenemos más aumento, 40X. Estas son las células de Purkinje que mencionaba anteriormente, que son la capa media. Entonces, si me ponen la flechita indicada aquí, ya sabemos que esta es la capa granulosa interna, que de hecho se ven como muchísimos granos, por eso su nombre. Esta es la capa media de células de Purkinje y esta sería la capa molecular externa. Un ejercicio: identifique esta estructura. Ok, aquí yo veo la capa granulosa interna, recuerden. Entonces, si veo capa granulosa interna y no veo las células de Purkinje, esta no puede ser la capa molecular externa. Por lo tanto, esta es la sustancia blanca, porque no veo a las células de Purkinje. Entonces, siempre tienen que guiarse que esta capa está contactando con las células de Purkinje, entonces esta es la capa molecular externa. Pero como aquí no están las células de Purkinje, esta es la capa granulosa interna y esta es la sustancia blanca del cerebelo. Ok, este es otro corte de cerebelo. Si me colocan el indicador aquí, fácil, capa de Purkinje de la corteza del cerebelo, o sea, sustancia gris, sistema nervioso central.
capa granulosa interna, sustancia blanca. El otro órgano que forma el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal se organiza al opuesto que en el cerebro y cerebelo. En la médula espinal, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Y la sustancia gris en una médula espinal, vemos un corte transversal, podemos ver que se organiza formando como una especie de H o incluso puede tener como una forma de mariposa. La sustancia gris, que es central, en esta H podemos describir dos astas anteriores que son motoras, dos astas posteriores sensitivas. En la médula espinal torácica y lumbar superior se ven dos astas laterales que son del sistema nervioso vegetativo, o sea, y específicamente simpático. Y tiene fisura gris, que es lo que está uniendo como las dos alas. Y en el centro, el conducto por el cual circula el líquido cerebroespinal. ¿Ok? Y vamos a tener una cisura media anterior, una cisura media posterior, un tabique anterior y un tabique posterior. Un dato para diferenciar asta anterior de asta posterior es que en el asta anterior vamos a ver somas neuronales en la sustancia gris. Sabemos que la sustancia gris tiene somas neuronales, pero en el asta posterior no hay somas neuronales a pesar de que es sustancia gris, pero es porque el asta posterior es sensitiva. Y estas neuronas sensitivas son las neuronas pseudounipolares que están localizadas, el soma está localizado en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, aquí como este es el ganglio, aquí está el soma de esa neurona sensitiva. Es una neurona pseudounipolar que tiene dos ramas. La rama periférica va hacia la periferia y su terminal se especializa y forma el receptor. Y la rama central entra al asta posterior de la médula. Entonces aquí vamos a ver como esos axones, vamos a ver neuroglía y vamos a ver los axones de estas neuronas que tienen su cuerpo en el ganglio. Y otra diferencia del asta anterior con el asta posterior es que la cisura media anterior es más amplia, la cisura media posterior es más corta. Y el tabique anterior es más corto, mientras que el tabique posterior es más amplio. Esta es una preparación mayor o menor, y me señalan aquí ya yo estoy viendo un soma neuronal, por ende es sustancia gris, es el asta anterior de un corte de médula espinal, es decir, sustancia gris, sistema nervioso central. Aquí me está señalando, aquí estoy viendo el conducto ependimario. Y me está señalando las células que revisten ese conducto, que son las células ependimarias. Recordemos que se disponen como un epitelio, son células que se disponen de forma, unas al lado de la otra, como una membrana epitelio. Ok, ya terminamos sistema nervioso central, ahora vamos con sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por nervios, ganglios nerviosos y terminales nerviosos. Los nervios son un conjunto de vaina de mielina y constituyen fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se separan entre sí por un tejido conectivo que recibe el nombre de endoneuro. Entonces, y constituyen un fascículo nervioso. Las fibras nerviosas separadas entre sí por endoneuro se reúnen y forman el fascículo nervioso. Varios fascículos nerviosos se separan entre sí por más tejido conectivo que recibe el nombre de perineuro, y luego se reúnen todos esos fascículos nerviosos y constituyen un nervio que está rodeado en la superficie externa por el epineuro, que es tejido conectivo. Es similar a lo que sucede en el músculo. Tenemos unas fibras nerviosas separadas entre sí por endoneuro, que se reúnen y forman un fascículo nervioso, varios fascículos nerviosos separados entre sí por epineuro, y esas haces nerviosas se reúnen, se rodean del epineuro, que es lo que está sobre todos esos fascículos nerviosos, y se forma un nervio. Aquí podemos ver otro corte de nervio, el epineuro, perineuro, rodeando y separando entre sí a los fascículos nerviosos, y el endoneuro,
separando entre sí a las fibras nerviosas dentro de un fascículo nervioso. Aquí es un corte, visto con el microscopio de 100X. Podemos ver el axón, que está rodeado de la vaina mielina, que se ve blanca. Este es un corte transversal, evidentemente. Y aquí podemos ver incluso el fibroblasto, que es tejido conectivo, es decir, este sería un fibroblasto que pertenece al endoneuro. Y aquí podemos ver una célula de Schwann, que es la que se encarga de formar esa vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Entonces, endoneuro, perineuro y este sería el epineuro, ya rodeando varias haces de fibras nerviosas. Ok. El segundo componente, bueno, son tres: nervios, ganglios nerviosos y terminales nerviosos, de los que forman el sistema nervioso periférico. Los ganglios nerviosos tienen esa clasificación dependiendo del tipo de neurona que lo forman. ¿Qué es un ganglio nervioso? Un conjunto de somas neuronales que se localizan fuera del sistema nervioso central y que están rodeados de una cápsula de tejido conectivo. Eso es lo que define un ganglio nervioso. Dependiendo de las neuronas que lo forman, esos ganglios pueden ser sensitivos o motores. Los sensitivos, ya vimos el ejemplo, los ganglios raquídeos, los que están en el asta, cerca de los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Esos son ganglios sensitivos porque están formados por neuronas sensitivas. Los ganglios motores están formados por neuronas motoras. Por ejemplo, los ganglios paravertebrales, que forman parte del sistema nervioso vegetativo, simpático, los prevertebrales, que también es sistema nervioso simpático, y los terminales, que están lejos de la médula espinal porque se localizan cerca de su órgano efector, y en este caso es sistema nervioso parasimpático. Y el otro componente del sistema nervioso periférico es los terminales nerviosos. Básicamente, esa especialización morfológica en el terminal del nervio. Y también, dependiendo de la neurona, pueden ser motores o sensitivos. Los motores, ya lo he repetido varias veces, si inervan a un músculo esquelético, sería motor somático, bajo el control de la voluntad. Si inervan a un músculo liso, glándula o músculo estriado cardíaco, sería una inervación motora visceral. Y las terminales nerviosas sensitivas, formadas por las especializaciones de esos axones de neuronas sensitivas, y reciben el nombre de receptores, porque ellos, al ser sensitivos, se encargan de captar un estímulo y transmitir esa información hasta nuestro sistema nervioso central. Vamos un poco más de esa clasificación de los terminales nerviosos sensitivos, es decir, de los receptores. Los receptores se van a clasificar dependiendo de si el estímulo es externo, interno o propio del cuerpo. Los externos son los exterorreceptores del medio externo. Pueden ser mecanorreceptores que detectan estímulos mecánicos, termorreceptores, es decir, cambios de temperatura, estímulos térmicos, y los nociceptores, que son los que captan estímulos dolorosos. Dentro de los esteroreceptores también entran los receptores especializados, que son los receptores para la visión, la audición, el gusto y el olfato. El segundo grupo son los propioreceptores, que captan estímulos propios del cuerpo, que son los de posición y de movimiento del cuerpo. Son los usos musculares que están en el músculo y los órganos de tendinoso Golgi. El órgano tendinoso Golgi que se localiza en el tendón. La posición y la tensión de ese músculo. Y finalmente los visceroreceptores, que captan estímulos internos que se originan en los órganos internos. Y estos son quimioreceptores, que detectan estímulos químicos, por ejemplo, los quimioreceptores que detectan los cambios de pH en la sangre, los osmoreceptores, que detectan los cambios de osmolaridad, y los baroreceptores, que son los que detectan los cambios de presión, como por ejemplo los baroreceptores que nos ayudan a saber cuál es la presión arterial y si está bien, se necesita modificar. Esas son la clasificación de los receptores. Ahora vamos a hablar un poco más de los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores los podemos clasificar si son encapsulados o libres.
Los encapsulados, que tienen una cápsula de tejido conectivo, son los corpúsculos de Meissner, las células de Merkel y los corpúsculos de Pacini. Los libres no tienen cápsula de tejido conectivo y son las terminaciones de Ruffini. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Los corpúsculos de Meissner se van a encargar de detectar el movimiento de los objetos sobre la piel. Son abundantes en la piel gruesa, en las palmas. Las células de Merkel detectan los cambios, la presión sobre la piel. Los corpúsculos de Pacini detectan la vibración y las terminaciones de Ruffini, ellas están más que todo en la piel sobre las articulaciones y detectan esa distensión cutánea cuando hay movimiento articular. De los que vamos a estudiar ahorita aquí en histología son los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini. Otra clasificación de estos mecanorreceptores es si son superficiales, que en este caso son Meissner y Merkel, y los profundos, que son los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini. Ok, ahora hablando un poco más de corpúsculos de Meissner. Estos se localizan, ya mencioné que son superficiales, estos se localizan en la dermis papilar. También mencioné muy abundantes en la piel gruesa. Entonces, aquí tenemos un corte de piel gruesa. Podemos ver el epitelio, la dermis, que es tejido conectivo, y como sabemos que la piel gruesa tiene un epitelio de más de 5 estratos, tiene una dermis papilar, que emite papilas para acercar esos vasos sanguíneos, esa fuente nutritiva, hacia las células más superficiales. Entonces, los corpúsculos de Meissner se localizan en esas papilas dérmicas. Y las células que forman como la cápsula de estos corpúsculos de Meissner son células aplanadas que se disponen unas debajo de otras, como una pila de monedas. Entonces tiene como ese aspecto, aquí lo podemos ver también. Está señalando un corpúsculo de Meissner en la dermis papilar de un corte de piel gruesa. Se ven como una pila de monedas. Y por otro lado están los corpúsculos de Pacini, que son profundos. Estos se localizan en la hipodermis. Podemos ver aquí tejido adiposo. Y la cápsula de los corpúsculos de Pacini, ese tejido conectivo, se dispone formando laminillas concéntricas. Entonces tiene como apariencia de cuando cortamos una cebolla, tiene apariencia de bulbo de cebolla. Y son fáciles de identificar. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la barrera hematoencefálica, que es básicamente esa estructura que se localiza en el sistema nervioso central que limita el paso de sustancias desde la sangre hasta el tejido nervioso. Para de esta forma proteger a nuestro tejido nervioso, que no cualquier cosa pueda llegar a alcanzar a las neuronas. Entonces, por eso se forma esta estructura que está constituida por podemos decir que está formada por 3 capas. Tenemos el endotelio, que es el epitelio plano simple, que recubre la superficie interna de los vasos sanguíneos. Esas células endoteliales con sus uniones tipo son holocludens, o sea, son uniones estrechas. Luego, debajo de todo epitelio, tenemos membrana basal. Esa es nuestra segunda capa de la barrera, la membrana basal de ese endotelio. Y luego tenemos los extremos de las prolongaciones de los astrocitos que se dilatan. Entonces, esos extremos dilatados se denominan pies perivasculares y que se entran en íntima relación con la membrana basal del endotelio y permiten formar esta estructura que, como ya mencioné, limita el paso de sustancias desde la sangre hasta nuestro tejido nervioso. Hay excepciones, por ejemplo, en la neurohipófisis, que como forma parte del sistema endocrino y produce, bueno, allí se libera a la sangre la oxitocina, la hormona tiroidica, son hormonas y la neurohipófisis necesita un acceso rápido a la circulación para liberar estos productos de secreción. Entonces, por ejemplo, la neurohipófisis no posee barrera hematoencefálica, pero la mayoría de nuestro sistema nervioso esta barrera como mecanismo de regulación de lo que alcanza a las neuronas. Bueno, ya eso es todo. Okay. Gracias por su atención. Perfecto. Gracias, Laura. Bueno, muchachos, no sé si alguno de aquí tiene alguna pregunta. Si quieren pueden escribirle y los puedo desmutear.
Mm. Pueden escribir por el chat, cualquier duda. Ok, bueno. Ajá, Laura, tienes ahí una. Ajá, Laura, ¿Cuál es la función de las células de ajá, Purkinje? Bueno, las células de Purkinje están en el cerebelo y ellas son básicamente los que se encargan de las experiencias del cerebelo. O sea, el cerebelo es un órgano que se encarga de la coordinación de los movimientos. Entonces, él recibe información del músculo y también de la corteza cerebral y compara cómo se está llevando el movimiento con cómo sería el movimiento perfecto, por así decirlo, y envía la corrección para que ese movimiento sea corregido y se lleve a cabo de la forma que se quiere llevar. Entonces, las células de Purkinje son las que se encargan de enviar esas experiencias del cerebelo. O sea, los axones de las células de Purkinje envían la información y la información viaja a través de la médula y llega al músculo y corrige el error que se pudiera estar llevando a cabo para de esta forma coordinar el movimiento. Entonces, básicamente, las células de Purkinje son las que envían todas las experiencias del cerebelo. buenísimo, Laura. Bueno, muchachos, ¿queda alguna otra pregunta? Gracias a Andrea por su pregunta. Bueno, no sé si quedará alguien más con algo que quiera preguntar. Si no, pues daremos fin a la prepa. Bueno, Laura, ¿me escucha? Bueno, creo que ya. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Creo que Laura ya se salió. Ok, y bueno, nada, estén pendientes. Vamos a seguir con esto a lo largo de todas estas semanas. Y bueno, gracias a todos, muchachos.